Hola gentiña, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar el concepto de la valencia verbal. Se me ocurrió hacer este vídeo porque yo cuando aprendí lo que era esto, cuando conocí este concepto, me empezó a resultar muchísimo más fácil el análisis sintáctico y entendí mucho mejor cómo funcionan los complementos y el verbo también. Entonces, bueno, esta es mi idea un poco, es facilitaros la comprensión y facilitaros el análisis. Espero que sirva para esto este vídeo, ¿vale? No me interesa la definición de valencia verbal, me interesa que entendáis el concepto para poder aplicarlo, ¿vale? Me interesa más la comprensión. Entonces, tengo aquí ya una serie de ejemplos, porque esto al final se entiende mejor con los ejemplos. Tengo aquí una serie de ejemplos, que son estos verbos que tenemos aquí, que tienen al lado un número. ¿Qué significa este número? Este número significa cuántos complementos necesita este verbo para poder existir. A ver, por ejemplo, vamos a coger el verbo enviar. Entonces vamos a coger el verbo enviar, que lo tengo aquí. Este verbo tiene una valencia 3. Su valencia es 3. Significa que necesita 3 complementos para que su significado tenga sentido, para poder existir. Es decir, la acción de enviar siempre necesita a una persona que envía, necesita que esa persona envíe algo y necesita que se lo envíe a alguien. Por tanto, este verbo necesita 3 complementos. Necesita un sujeto, que es la persona que envía, necesita que se envíe algo, que es un complemento directo, ese algo, y necesita que ese algo se lo envíe a alguien, que es un complemento indirecto. O sea, la acción de enviar siempre implica 3 cosas. La acción de comer solo implica 2 cosas. El verbo comer, para poder existir, necesita 2 complementos. Necesita alguien que come. Si no hay nadie que come, este verbo ya no existe. Necesita a alguien que realice esa acción y necesita que ese alguien coma algo. Necesita un complemento directo. No sé si hasta aquí me estáis siguiendo. De verdad que os juro que yo me agobio solo de pensar que no me entendéis. O sea, lo paso mal, lo paso fatal. Bueno, vale, que voy a seguir, yo quiero creer que está todo claro. Entonces, enviar necesitaba un sujeto, un complemento directo, indirecto. Comer necesita un sujeto y un complemento directo. Dormir, si pensamos en su significado, para que la acción de dormir pueda tener lugar, solo necesitamos una persona que duerme. Bueno, necesitamos a alguien que duerme. Y ese alguien es un sujeto. Ya está. Entonces, por eso, dormir tiene una valencia de 1, ¿vale? Porque necesita un sujeto. Y al verbo nevar le puse que tiene una valencia 0, porque los verbos meteorológicos ni siquiera necesitan un sujeto. Son verbos impersonales. No hay alguien que nieva. No nieva el cielo, no nievan las nubes, no nieva Dios, no hay sujeto. Entonces, nevar, la acción de nevar puede existir, sintácticamente, puede existir sin nada, sin ningún otro complemento. Por eso decimos que tiene una valencia 0, ¿vale? Luego, estos 2 complementos, estos 2 verbos que puse aquí, los puse porque me van a pedir. Me piden 2 complementos cada uno y los 2 me piden un sujeto y un complemento de régimen. Y yo quería insistir un poco en el complemento de régimen para que, bueno, porque quiero que entendáis bien ese complemento. Aunque esta explicación también es muy útil para cuando aprendemos el complemento directo y el indirecto.
¿Por qué protestar y conformarse me piden un sujeto, los dos, y un complemento de régimen? Vale, pues porque protestar, si pensamos en la acción de protestar es que alguien protesta por algo. Alguien protesta por algo. Ahí hay un complemento obligatorio, que es por algo, que empieza por preposición. Y conformarse también es alguien se conforma con algo. Y ese con algo es un complemento obligatorio que empieza por preposición. Como empiezan por preposición y como la preposición es obligatoria, tenemos un complemento de régimen. Entonces, básicamente la valencia verbal significa que los verbos, todos los verbos, según su significado, te van a pedir una serie de complementos para poder existir. Hay verbos que no te piden nada, hay verbos que te piden un complemento, hay verbos que te piden 2, verbos que te piden 3, 4, no sé si hay alguno de 5, tendría que mirar, ¿vale? Pero todos los verbos funcionan así, por su significado. Necesitan diferentes complementos para que esa acción pueda existir. Bueno, espero que queden las cosas claras y si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios. De verdad que yo lo único que quiero es que me entendáis. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.